Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de todos esos ruidos que hay en el mundo alrededor de las redes sociales. Hemos visto cosas en Australia, en Reino Unido, y para ello tenemos hoy a Covadonga Torres, profesora de Derecho. Bienvenida. Bueno, es un placer estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sobre todo aquí que es mi estreno, hoy es mi estreno en Skiller. Vemos que en Reino Unido hay desatada una polémica increíble porque la gente sigue tuiteando, sigue usando las redes sociales, pero parece que ha habido detenciones. ¿Cómo está la situación en Reino Unido? Pues los últimos números que tengo constancia sin actualizar es que ha habido más de 30.000 detenidos por comentarios en redes sociales, de los cuales solo hay un 10% de condena. Lo que nos da que pensar que si sabiendo que solo un 10% son condenados, ¿la intención es persecutoria o realmente disuadir a los usuarios de cierto contenido? Es ahí mi pregunta. ¿Y qué se está haciendo en Reino Unido? ¿Cómo lo están abordando? O sea, el gobierno de Reino Unido, ¿qué es lo que busca con todo esto? Pues a ver, aquí hay diferentes teorías. Ellos, obviamente, lo que ellos esgrimen, es una cuestión de evitar ciertos discursos, lo que ha dicho también con chat control del material de abuso infantil, pero también dicen que ciertos memes son ofensivos, que cierto retuiteo, simplemente retuiteo, también es ofensivo, y claro que ¿quién decide si algo es ofensivo o no es ofensivo cuando no hablamos del discurso de odio, sino cosas que pueden entender como disidencia política? Porque además en Reino Unido están trabajando con esa idea de tener un identificador digital, ¿no? Para ir incluso más allá. Bueno, ya se ha implantado, o sea, y ahora mismo cualquier usuario o cualquier espectador, si se mete en cierto contenido de X, yo tengo una captura de pantalla, te requiere un selfie de tu rostro para saber si eres mayor o menor de edad. La pregunta es, ¿y cómo diferencias a uno de 17 de uno de 18 cuando eso es que falla más una escopeta de feria? Y no se queda solo en este tema del Reino Unido. Parece que el problema es un control que se quiere hacer desde la Unión Europea con todo esto de chat control. ¿Cuál es la idea del chat control que quieren hacer? Fue un inicio, ¿no? Pues una buena voluntad, y aquí lo digo todo siempre entre comillas, de controlar obviamente el material de abuso infantil. ¿Quién estaría en contra? Nadie estaría en contra. Lo que no cuentan, toda su totalidad, el cifrado de extremo a extremo deja de existir, es decir, que ya no son mensajes privados y que esto tiene un análisis que puede avisar, pues vamos a decir, a una sede central o a una autoridad competente, y leen todos y cada uno de nuestros mensajes, diciendo esto puede ser contenido o no. De nuevo aquí la pregunta, ¿y cómo sabemos que eso es un contenido? Uno le llama grooming, que es como cuando alguien se acerca a un menor de edad con intenciones sexuales, pero claro, ¿cómo descubrimos esto? Una IA de árbol de decisión es bastante complejo. ¿Y cómo se lo están tomando las grandes tecnológicas como X, como Meta, toda esta idea que tiene la Unión Europea? Bueno, se lo está tomando bien. Creo que había escuchado diferentes noticias, querían que Zuckerberg declarara sobre que estaba espiándonos en redes sociales, cuando se ha demostrado que según los intereses de cada partido se ha pedido al grupo Meta también investigación de los usuarios, como pasa con el caso de Cambridge Analytica, y Elon Musk sufre una persecución, o eso declara él, al igual que el creador de Telegram, sobre el contenido de sus redes sociales, y que claro, eso no lo puede controlar la Unión Europea, o al menos decidir qué contenido es bueno y qué contenido es malo. De hecho, creo que en España también se ha pedido que venga Zuckerberg al Congreso. ¿Qué es lo que están buscando con eso? Yo creo que en este caso es la portada, porque ¿qué ganas tú que venga al Congreso? Tener la portada en todos los medios de comunicación diciendo España ha conseguido sentar en el banquillo del Congreso al señor Zuckerberg. Creo que simplemente quieren ese escaparate de que somos el adalid de la legalidad, cuando tenemos muchos casos en España que responder y muchas cosas mucho más importantes de lo que está ocurriendo con el grupo Meta. Y Elon Musk parece que también tiene ahí su propia guerra con la Unión Europea, porque sí, creo que le han puesto una multa que a mí me parece irrisoria, porque creo que eran 120 millones, sí, que posiblemente es lo que gasté en café. Y él, a cambio, yo creo que también ha empezado a revisar las políticas de publicidad de la Unión Europea y ha bloqueado la posibilidad de que la Unión Europea haga publicidad.
¿Qué es lo que ha pasado con...? Aquí hay una cruzada también personal y política, porque mucho antes de que esto pasara ya había roces con la Unión Europea por cierto contenido que Elon Musk sacó a la luz. Por ejemplo, en Reino Unido, ese negocio de pakistaníes con menores, que llevaba ya 20 años el proceso, sacó los trapos sucios del actual, ¿no? ¿Cómo? Siempre se me olvida este nombre, de quién está Starmer. Y claro, en ese momento ya hubo una guerra con Reino Unido, que aunque ya no esté en la Unión Europea, sigue siendo el aliado de la Unión Europea. Y ahora parece ser que Elon Musk se empodera del movimiento templario de Europa contra Estados Unidos republicano, conservador, y que nos quiere, entre comillas, desde su punto de vista, liberar del yugo de la Unión Europea. ¿Y cómo ves los siguientes movimientos? ¿Elon Musk va a ceder un poco y va a cumplir lo mínimo que le pida la Unión Europea para evitar este tipo de multas y ya está? ¿Y va a seguir con su cruzada o la Unión Europea va a repensar lo que está haciendo, que no le lleva a ningún lado, y va a echar para atrás? Yo creo que Elon Musk no se va a echar para atrás, tiene dinero suficiente para pagar multas, pues ya le pasa a Hungría, que ciertas multas las asume, igual que lo asume Polonia y todos aquellos países que son disidentes dentro de la eurozona. Para Elon Musk esto es risorio y dice, ¿qué hago yo con esto? Es que gana mucho más con la publicidad que hace de sí mismo y toda esa campaña en contra de la UE, con este tipo de titulares que cumpliendo con lo que le diga la Unión Europea. Porque el negocio de X en Europa debe ser representar a una parte pequeña, ¿no? Representa una parte pequeña y Elon Musk, recordemos que compra X porque dice que hay un abuso de control de, al menos de izquierda woke en Estados Unidos, y dice, voy a comprar Twitter porque quiero. O sea, no por una cuestión de beneficio económico. Él ya tiene muchas empresas, tiene sus problemas ahora mismo con Tesla, tiene otros tipos de cuestiones. Esto es una cuestión ideológica y personal por parte de Elon Musk. Y Estados Unidos entiendo que le están ayudando, ¿no? En parte para que siga con su cruzada o van a tomar distancia. Ella decía, ¿no?, después de ese alejamiento entre Trump y Elon Musk, que se llevaba mal, luego tenemos una imagen en la cual están bien, ellos juegan un poco a esto, pero hace poco Estados Unidos saca esa declaración de defensa de la Unión Europea en la cual le deja pues, desnudo ante el ámbito internacional. Siempre va a haber un apoyo conservador entre Elon Musk y Donald Trump, eso no tengo ninguna duda. Y luego creo que me comentabas antes que ha pasado algo con uno de los comisionados de la OTAN, sí, relacionado con este debate que tiene Elon y X. Sí, diciendo que, bueno, que había que confiscarlo, X en Europa, confiscarlo, lo de expropiese pues, a la versión europea. Y de hecho el pobre... Pero lo decía en serio, o sea, como... hay un tuit suyo, o sea, además con la marca de verificación está, y hay una encuesta que es graciosa porque la ha perdido por goleada y la han llamado pues nazi, le han llamado este tipo de cosas como fascista, pero él la ha propuesto de verdad en su red social. Yo no sé si iría de broma, pero la encuesta está y, hombre, es parte de la OTAN, no creo que esté mintiendo. ¿Y cómo va a evolucionar todo este mundo de las redes sociales? Porque parece como que se quiere tener ese control y está el debate entre los gobiernos, las grandes tecnológicas, pero el ciudadano, ¿dónde queda en toda esta imagen? El ciudadano tiene, gracias a las redes sociales, la posibilidad de elegir de qué se quiere alimentar, cosa que en la televisión nunca ha pasado. Es verdad que decimos, somos más tontos por los bailecitos y tal, y digo, bueno, eso es residual, tú puedes elegir. En la televisión tú no puedes elegir el discurso que se amolde o no a una realidad. Tú tienes las redes sociales y ahora la Gen Z, que está haciendo estas revoluciones, se está organizando en Discord, se está organizando en Twitter, bueno, actual X, en redes sociales, ves un reel político que se viraliza, obviamente siempre respetando ciertos límites, pero la juventud encuentra su bastión ideológico en las redes sociales. Porque yo creo que ven a los ciudadanos como meros pasajeros de esta iniciativa, pero al final somos los que tomamos las decisiones. O sea que ya ha habido varios momentos en donde hemos visto que esas redes sociales descentralizadas empezaban a emerger. Creo que todavía ninguna ha sido capaz de conseguir esa masa crítica, pero que en algún momento ocurrirá. Porque primero los creadores de contenido siempre tienen el miedo de me desmonetizan el canal porque he dicho lo que pensaba.
y las tecnológicas te desmonetizan o te meten en la sombra, pero en el momento en el que hubiera unas redes sociales descentralizadas donde nadie tiene el control, ni tecnológicas ni gobiernos, el ciudadano al final haría lo que vea oportuno, ¿no? Hombre, tendría mucho más acceso a la realidad virtual. O sea, cuando tengamos realidad virtual, pues la realidad social del momento. Es verdad, lo de Shadowban, cuando un youtuber o un instagramer, el caso de Wall Street Wolverine, que muchas veces tiene que cerrar y abrir cuenta porque le hacen Shadowban, declara él, el creador Víctor, y es verdad que hay ciertos comentarios que si tú los subes a una red social es luego difícil encontrar ese vídeo salvo el resto de usuarios, eso se llama Shadowban. Pues imaginando este escenario sería mucho más fácil que ciertos discursos disidentes o no disidentes en general acudieran a toda la población. Porque sí que hemos visto, creo que una de ellas era Mastodon, luego apareció Lens, luego apareció Farcaster, pero ninguna logró una masa crítica como para cambiarlo todo. Pero mucha gente me dice, oye, ¿y qué pasaría si la red es descentralizada y no es de nadie, pero a la vez es de todos? Digo, pues posiblemente que ese control que tienen férreo, pues posiblemente desaparezca y no van a poder apretar a nadie, porque una vez que sea como todo el ecosistema este blockchain descentralizado, pues no vas a poder apretar a nadie. Lo más similar que hemos vivido creo que ha sido Telegram, que ha sido el que más libertad ha dejado y el que más ha sufrido por dejar esa libertad. De hecho, aquí en España hace unos años se prohibió, bueno, se suspendió Telegram, creo que fueron 24 o 48 horas, bueno, fue un escándalo, el juez se reculó rápidamente, pero yo creo que la España o el mundo del 2020 no es el mismo que el de 2025 y que en 5 años hemos sufrido un cambio social de 15. Todo se ha acentuado más, el descontento social, bueno, acabamos de ver Bulgaria, hemos visto lo que ha ocurrido también con la Gen Z en México, que se está levantando, y bueno, yo creo que antes o después Marruecos también, el resto de Europa lo sufrirá en sus carnes. Porque hablábamos de estar ahí en las sombras, ese shadowban. Claro, todos los algoritmos ahora mismo no hay mucha información de qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y no solo, o sea, una tecnológica, en general todas, y no solo en una zona geográfica, en cualquier zona geográfica. Y eso va a cambiar, va a haber más transparencia o darán incluso a nosotros capacidad de poder decidir nuestro, entre comillas, algoritmo o fuentes de información, o seguirá igual. Yo creo que viendo que las intenciones con Chat Control, al menos de según qué punto geográfico del planeta, siempre va a haber un tipo de control. No hay transparencia con los algoritmos y ni creo que la haya muchísimo tiempo. Algunos no especulan, tienes mayor visualizaciones si haces carrusel, tienes mayor visualizaciones si haces un reel de esta tendencia. De hecho, hasta TikTok te incita a que pongas un cierto tipo de música, te están dirigiendo qué contenido tiene mayor visualización, que obviamente siempre no va a ser el contenido político. De hecho, TikTok castiga muy duramente cierto contenido político. Y ahora con todo lo de Chat Control, ¿legalmente se puede implantar? Porque, claro, si tú quieres tener una comunicación, entre comillas, protegida entre dos puntos, el que haya algo en el medio rompe un poco. ¿Eso legalmente se puede...? ¿Está protegido? O sea, ¿es capacidad, o sea, ¿tiene capacidad la Unión Europea de cambiar eso y que todo pase por sus manos? Ahora, cuando han visto que no se podía aceptar, para mí es paradójico, porque hacen un reglamento europeo de IA que dice o prohíbe el control social, pero ¿qué es leer un chat de todo el mundo? Para mí es un tipo de control social o dirigir la actividad o las intenciones de cada ciudadano. Antes de su aprobación era obligatorio. Ahora es opcional por parte de las empresas. Claro, esto de opcional, ¿vamos a premiar a las empresas que lo hagan? ¿Le vamos a dar mayor publicidad institucional, mayores subvenciones, mayores espacios y contratos públicos? Aquí es la pregunta que yo lanzo. Es como lo de, en España tenemos el Nutri-Score de ciertos alimentos. Hay alimentos pues, con muchísimo azúcar, con avena, y te ponen como esto es estupendo, esto es un Nutri-Score, porque habrá dicho que el Nutri-Score es maravilloso. Todos aquellos que se han puesto en contra del Nutri-Score, no vas a encontrar sus productos igual que los que sí lo tienen por parte del Estado. En este caso, yo creo que va a haber una persecución de qué empresa lo utiliza y quién no. Y otra cosa, dicen que hace falta un reconocimiento facial del menor.
Pero claro, tú tendrás que hacerlo, yo también, para decir que no somos menores de edad. Aquí mi pregunta, ¿y cómo diferenciar a un chico con barba de 17 de uno de 18? Esto es inviable. Si yo ni siquiera como profesora puedo discernir si hay ChatGPT o no, aunque haya indicios, no tengo pruebas 100% para decir has usado ChatGPT. Es ridículo. De hecho, es que no veo claro hacia dónde quieren ir. Porque por un lado dicen, vale, para proteger todo este tema infantil queremos meter todo este control. Pero luego vemos que en Australia literalmente han apretado el botón rojo y han prohibido a todos los menores de 16 usar redes sociales. Sí. Con lo cual dices, ¿por dónde van? O sea, van al control más prohibición, porque claro, toda esta gente que tiene menos de 16 buscarán su camino. O no creo que se vayan a quedar un chico de 15, 16 años diciendo, bueno, pues no puedo entrar, pues nada, pues ya me quedo tranquilo. Hay muchas maneras. Los jóvenes, o sea, de menos generaciones que la mía, saben utilizar mejor las redes que yo. Y el control parental lo saben esquivar y muchas cosas. Lo curioso de todo esto es que cuando empezó el tema de las redes sociales se pidió a los estados prohibirlo a partir de hasta los 13 años por el tema educativo, por su desarrollo cognitivo, y lo han empezado a prohibir a los de 16 menores, porque políticamente se ha descubierto que es digamos que es un campo de cultivo muy importante. No ha sido por su bienestar, sino por lo que estaba ocurriendo a nivel político. Y de hecho aquí en España la mayoría de edad antiguamente era los 21. Se dieron cuenta que si tú bajabas la media de edad del voto, o sea 18 ahora, ibas a votar más por el corazón y las pasiones. Pues yo creo que va un poco por ahí. Y es que al final van siempre en el mismo camino de control y prohibición, poco formación, pero casi siempre control y prohibición, cuando si las redes descentralizadas empiezan a aparecer donde nadie es el propietario, como quién es el propietario de Bitcoin, no hay un propietario de Bitcoin, entonces ¿a quién vas a controlar? Si no puedes controlar a nadie. Una vez que todo el ecosistema se ha descentralizado, no van a poder controlar nada, y lo único que están haciendo, entiendo, que es acelerando que esa gente joven que dice, oye, ¿por qué me cierran mi vía de comunicación? Que acaben diciendo, bueno, pues voy a buscar por dónde puedo comunicar. Pues no se van a quedar, entiendo, diciendo, oye, pues no puedo entrar. Los jóvenes tienen una maestría para saltarse normativa, para saltarse internet, para todo este tipo de controles que a mí es que me parece irreal. Y lo que acabas de comentar, actualmente los jóvenes se comunican mucho por redes sociales y no había problema hasta hace poco. El problema se ha descubierto con la intención de voto, ese espectro de votante potencial, y han dicho, uy, esto no nos gusta. Y es verdad, si fuera descentralizado tú no te puedes dirigir a nadie, pero no sé hasta qué punto ciertos políticos apoyarían pues, ese tipo de solución. Me parece que muy pocos. Y un poco, a ver, la idea que quieren, o lo que yo estoy, a lo mejor tú tienes más información, es que quieren hacerlo en el client side, que es dentro de tu propio dispositivo. O sea, antes, pues bueno, tú cifras tu comunicación y tienes más o menos la garantía que una vez que has cifrado, va a ir segura hacia su destino. Quieren tener como esa puerta trasera que a mí me parece que abre una cantidad de peligros enormes, ¿no? Hombre, dicen, no, es para controlar tal, y digo, vale, pero si para controlar tal tienes que ver toda mi mensajería, vas a saber toda mi vida personal, toda mi vida profesional. Y a mí, ¿quién me garantiza dónde van estos datos? Porque cualquier cosa, bueno, yo estoy seguro que lo sabes mejor que yo, que esté conectada a algún lugar es susceptible de ser atacada también. Siempre hablan de, hay un ciberataque de no sé dónde, hay un ciberataque de tal, y ahora queréis toda la información pululando por ahí, por las instituciones. Toda la información personal, bancaria, bueno, imaginémonos, ¿no? Cualquier opinión política, personal, religiosa, ¿y dónde queda la intimidad del ser humano? Y lo curioso, yo me pregunto cómo va a funcionar esto, porque efectivamente con el client se hace un control de la mensajería incluso cuando está en el teclado en algunas ocasiones, sin que tú lo hayas enviado. Y en caso de un hackeo o un ataque, ¿quién sería el responsable? Porque al final montas este sistema en el caso de una vulnerabilidad, o sea, la cantidad de información que puede salir es tremenda. ¿Quién sería el responsable de
esa puerta trasera. No sería jamás responsable el que debería ser responsable. Es como lo del delegado de protección de datos, que es como ese personaje que apareció en las empresas, pero que tampoco en última instancia asume la responsabilidad, sino el propietario de la empresa, y al final esto queda en... No hay responsabilidad. ¿Ha habido responsabilidad en España por el apagón? Por ejemplo, hace poco han atacado también toda la sede de Iberia y nos enviaron, por ejemplo, a mí un mensaje de que habían atacado pues, los datos personales de los usuarios de Iberia. No, usted no se ha visto perjudicada. Bueno, ¿y yo cómo sé que no estoy perjudicada? ¿Por qué me envía usted un mensaje para luego eximirse de responsabilidad? Porque, claro, aquí la cuestión, si ataquen, pues yo imagino que dirán, esto es una cosa de fuerza mayor, aunque habría que cambiar la normativa, porque en fuerza mayor siempre eran cuestiones naturales, una guerra, una pandemia, pues ahora mismo también se dirá que fuerza mayor es un ataque informático. Porque sí que vemos que las grandes empresas, y creo que cada vez ponen más energía y esfuerzo en proteger todo, porque al final saben que en el caso de que haya una brecha de seguridad, con que tengan de las miles de intentos que tienen diarios una brecha, el problema que tienen es serio. En cambio, cuando es algo público, yo qué sé, datos de tráfico, datos de hospitales, bueno, pues ha habido una filtración y no pasa mucha cosa. O sea, al final se queda ahí volando, pero no. El Estado no se va a reclamar a sí mismo. O sea, el que debería ser responsable, porque además, como somos un Estado paternalista, que asumimos que el pater, que es el padre, que es el Estado, tiene que asumirlo todo, tú no vas a pedir a tu padre explicaciones. O sea, psicológicamente incluso la sociedad, pero le tengo que reclamar a mi padre. O incluso cuando alguien quiere reclamar a Hacienda se pregunta, pero me vale la pena. O sea, estás hablando contra papá, no puedes luchar contra papá. El Estado no se va a reclamar a sí mismo, le va a reclamar el Estado español a la Unión Europea. Si es que habéis sido vosotros los que habéis liado todo este pifostio, todo aquello que esté conectado es susceptible de ataque. Y nos están diciendo todo el rato que hay superataques y ciberataques. No tiene sentido, entonces ahora que todo se digitalice, cuando incluso ahora mismo se está insinuando utilizar Polaroid en escenas de crimen porque se puede modificar con inteligencia artificial. No tiene sentido. Y al final, ¿tú crees que las tecnológicas, con toda esta regulación, dirán, bueno, pues en Europa no operamos, nos centramos en el resto del mundo, porque parece como que siempre que en Europa somos el centro del planeta y que toda la economía la mueve Europa, pero ahora mismo está todo en Asia o está en América, y Europa a lo mejor en estas tecnologías pues dice, oye, pues mira, pues en Europa esta funcionalidad o este sistema no está disponible. Yo creo que aquí, pues como he dicho antes de Elon Musk, yo creo que lo intentará y seguirá con ello, salvo que sea una guerra de desgaste. La Meta también consigue dinero porque también hay investigaciones que colabora el grupo Meta pues, con diferentes instituciones europeas. ¿Que operen igual? Lo desconozco. Es verdad que muchas empresas tecnológicas ganan más por la publicidad. Amazon, por ejemplo, gana muchísimo más por publicidad. Al final, la cuestión de que te puedan inserir en tu lista de deseos ciertas cosas, que hablan con las empresas. Pero las redes sociales será diferente. También es cierto que yo hace poco he estado en Estados Unidos y veo máquinas que hacen el trabajo de una persona. Y poco a poco esto va a ir evolucionando y Europa efectivamente rezagada, no pintamos nada ya a nivel internacional, cuesta decirlo, pero es la realidad. ¿Quién negocia con Ucrania en la mesa de negociación? Estados Unidos con Rusia. China, la cuestión de la inteligencia artificial que hace la guerra tecnológica con Estados Unidos. Es que nosotros ni hemos entrado. Y en la parte, lo comentábamos ahora, de inteligencia artificial, ¿dónde está quedando Europa? Porque veo que en China conocemos mucho de lo que se hace y creo que hay mucho que no conocemos, porque cuando apareció DeepSeek la gente me decía, ¿cómo puede haber aparecido esto tan rápido? Digo, pues posiblemente porque estaba ya trabajado, estaba desarrollado y en un momento dado lo han querido hacer visible. Y Estados Unidos pues, va evolucionando muy rápido y vemos que grandes tecnológicas al final cuando tienen una innovación de inteligencia artificial la dejan desactivada en Europa por si acaso, mientras el resto del planeta lo puede utilizar. ¿Cómo va a evolucionar Europa en esta parte de inteligencia artificial? Ni está ni se le espera, porque el actual reglamento dice proteger ciertos derechos que luego con chat control entiendo que aquí hay algo que no acabo, al menos yo debe ser que no acabo de entender ese principio de proporcionalidad.
Me está usted diciendo que no se puede utilizar un cierto de IA que se considera de alto riesgo, pero luego sí lo utilizamos para el control de menores. Yo creo que se han centrado tanto en un sistema burocrático que requiere de títulos, que requiere supervisión y auditorías, que se han olvidado del desarrollo tecnológico. Bueno, y todo empezó pues la deslocalización industrial, todo lo enviamos a China, nos hemos quedado sin industria en Europa. Obviamente, bueno, incluso Volkswagen ya no hacía coches en Alemania, sino que hacía tanques para el tema del rearme europeo, porque ya no es solo inteligencia artificial, es que no pintamos nada. Y China, lo has indicado muy bien, se calla mucho lo que hace, porque es su estrategia, y Estados Unidos farra mucho, todo lo contrario. Vamos a sacar una super IA y vamos a tal. Bueno, ha salido Gemini, la última versión hace poco, ChatGPT 5.2 hace recientemente, y claro, nosotros pues, de espectadores. Y comentabas que en Reino Unido cada vez va a haber más cosas que hagan con inteligencia artificial, más empleos. El Reino Unido también tiene mucha inmigración. ¿Cómo, por un lado, se puede crear empleo, pero por otro, dedicar empleo a la inteligencia artificial? ¿Cómo van a convivir esas dos ideas? No es posible. Es que esto es utópico, no es posible. O sea, realmente incluso aquí en España la inmigración masiva responde a intereses económicos. Mano de obra mucho más barata, pues obviamente vienes de un país en peores condiciones, tú no te vas a revelar a la empresa y decir no, es que quiero estas condiciones, sino que sabes que esa persona aceptará porque no le queda otra. El 20 y tantos % creo que de la inmigración masiva de forma ilegal está en paro, o sea, no tiene ni siquiera trabajo en negro porque no lo hay. Y ahora, cuando tú tengas una IA que haga todo lo que haces tú, sin seguridad social, sin salario, que simplemente tengas que pagar la máquina y su supervisión, vamos a tener un problema. Ya ha dicho Amazon que iba a echar a 600.000 personas de aquí al 2030. Imaginemos ahora mismo el trabajo no cualificado, cómo poco a poco va a acabar en la sombra. Y aquí veremos si realmente la inmigración masiva responde o a intereses económicos o a intereses que dicen algunos humanitarios, aunque sabemos la respuesta. Pero la inteligencia artificial, ¿qué tipo de empleo pone en peligro? Porque toda esa gente que hablas de Amazon, o sea, entiendo que es gente muy cualificada. O sea, para trabajar en Amazon entiendo que es gente muy cualificada. Depende en qué, imagino que esto es como una pirámide, depende en qué sector. Por ejemplo, los que se dedican a la logística dejarán de existir, llevará un chico el camión, pero muchas veces será un dron quien te lo envía a casa. Yo ahora mismo en Estados Unidos he visto como una máquina te va repartiendo por las calles, va por calle a calle, es como un carrito que va dirigido a lo mejor a distancia con la inteligencia artificial y te lo envía a tu casa. Ya el ser humano empieza a desaparecer. Hay trabajos que el nacional no quiere asumir porque dice, no, hombre, a mí se me caen los anillos con esto, yo, perdona, no puedo hacer este tipo de trabajo por mucha dignidad que tenga ese trabajo. Pues yo creo que primero va a ser el trabajo no cualificado. Que veía también máquinas que limpiaban pues, los aeropuertos, los hospitales. Obviamente había una chica que el baño, que es más complicado, lo limpia ella, pero pues, de 10 chicas que limpian o de 10 chicos que limpien, 9 fuera. Ya lo hace una máquina y que una o uno se encargue de limpiar los baños. ¿Y has oído dentro de la Unión Europea hacia dónde quieren llevar todo esto? Porque van a poner bloqueos a la inteligencia artificial para así de alguna forma que no nos afecte mucho, o van a potenciar la inteligencia artificial europea de alguna forma, igual que hay otras cosas que se quedaron atrás y ahora han puesto más foco, como la defensa. ¿Van a poner foco en tecnología o seguirá un poco en terreno de nadie? Yo creo que en terreno de nadie, y el reglamento siquiera se preocupa por esta cuestión migratoria o laboral. O sea, sí dicen, no, hay que respetar los derechos humanos, pero no se prohíbe explícitamente que una IA automatizada se encargue de ciertos trabajos que podría hacer un ser humano. Eso tampoco lo contempla como tal. Yo creo que va a haber una sustitución de la mano de obra, también incluso en empresas de trabajos cualificados, algunos pues tendrán que innovarse. También yo digo una frase, la IA no te va a robar el trabajo, te lo va a robar aquel que sepa utilizarla. Esto es pues, revolución industrial número 4. Porque, por ejemplo, el vehículo autónomo en Estados Unidos es bastante habitual. Sí. O sea, ya lleva tiempo, lo han desarrollado bastante. En Europa no hemos visto evolución. Todavía.
Yo creo que antes o después se acabará aprobando, porque dice que requiere muchas más pruebas, mucha cuestión de seguridad, también porque no se sabe bien la responsabilidad en un accidente de tráfico sobre quién recaería. Sabemos que la Unión Europea pues, va a sus tiempos. Yo creo que antes o después se va a tener que aceptar. En Reino Unido ya sé que estaban con las primeras pruebas, o ya se estaba aplicando incluso para cruzar el Támesis, que iban de forma automatizada, porque ahí puedes hacerlo a través del río. Y yo creo que Europa antes o después lo tendrá que hacer, solo que claro, esto choca con su discurso aperturista de fronteras o que los derechos humanos y fundamentales o laborales. Claro, porque yo hablaba con muchos especialistas y me decían, es que no es tan sencillo, porque en Estados Unidos está dentro de un único país, no hay problema, pero aquí, dice, claro, si está operando el vehículo con la red de telefonía y cambias de país, y qué regulación hay en este país, y ahora estás en otro país y hay otra regulación, que a lo mejor, pues oye, los condicionantes de cómo opera ese vehículo en un país Eso cambiará, claro. cambia radicalmente sobre el condicionante de otro país, con lo cual, claro, cualquiera que quiera desplegar algo así va a ser o sea, una cantidad de esfuerzo que a lo mejor dice, oye, mira, pues me voy a Estados Unidos o me voy a Asia, que va a ser más sencillo para mí, tiene mucha más músculo financiero para desplegarlo allí que aquí, y que volvamos a ver en Europa como que esta parte tecnológica no evoluciona tanto. Yo creo que con el coche autónomo dependerá, porque ya tenemos Uber, tenemos Cabify, y yo creo que ya es más sencillo instaurarlo. Entiendo el punto, obviamente va a haber tecnológicas que de Europa vayan a pasar ampliamente. Dice, ¿para qué? ¿Para que me ponga usted una multa? También el reglamento ha sufrido un montón de atrasos en cuanto a fechas, porque eran muy optimistas al principio, luego sabemos que dan pues, un mayor tiempo de respuesta. Yo creo que habrá tecnología que sí evite operar en la Unión Europea, por eso se va a quedar rezagada, más de lo que ya está, pero creo que la cuestión del coche autónomo no va a ser tan complicado, porque si ya tenemos Uber, yo por ejemplo no voy de Uber de España a Francia, ya cada uno sabe cómo opera en Francia y cómo opera en España. Antes o después veremos el coche autónomo, veremos también si les compensa según lo que acabas de comentar de la normativa que diga España. Uy, pues esto no se puede hacer. Bueno, hemos visto lo de las balizas, que querían poner encima del coche para, creo que era mediados de enero. Eso no está en el resto de países, por ejemplo, pero es un negocio. Sí, a ver, el tema de las balizas creo que es un buen ejemplo. O sea, se supone que va a ayudar, pero la gente en cuanto... o sea, me sorprende que no haya habido un lanzamiento progresivo, porque ahora empiezan a aparecer todos los problemas que solemos ver la gente del mundo tecnológico de... Se apaga la baliza a los 15 minutos. Oye, que los 4 intermitentes iluminan más que la baliza. Oye, que esto en algunas zonas rurales que no conecta con nada. Que a lo mejor digas, oye, todos los niños, mi hijo el otro día, como la compré, se puso a jugar con ella, que digas tú, ostras, que esto a ver si está comunicando con algo y qué está ocurriendo. Entonces, es como, oye... ¿Cómo vas a lanzar todo esto a todo un país sin un proceso progresivo en donde la gente vaya adoptando la tecnología? Es que de 2020 a 2025 ha sido un pulso social del Estado con el ser humano, y han visto que nosotros tragamos con mucho. Bueno, yo creo que la época de la pandemia y todo esto se vio hasta qué punto nosotros dábamos nuestro brazo a torcer. Obviamente pues teníamos que responder como pueblo de forma unida, pero había cosas, pues, como decías, a ver, la mascarilla me la pongo al aire libre, solo en el campo, no tiene mucho sentido, pero la gente lo hacía. Yo veía gente que iba a correr en el campo, digo, este se va a ahogar, si está solo. No, aquí yo iba en el coche, o gente que conducía sola en el coche y iba con mascarilla, y digo, bueno, pero si la gente aceptaba ese tipo de cosas sin tampoco... yo lo llamo duelo cognitivo, porque no tienes tiempo de asumir toda la información. Pues lo mismo ocurre todos los días. Hoy te saco una noticia, luego te saco otra, y la gente traga con todo hasta que obviamente llega a un límite. Bueno, ahora ha pasado creo que en Bulgaria, ¿no?, que la gente ha salido a la calle, pues hasta que llegue ese momento. Bueno, y lo de la baliza es que es de lo que acabas de decir. ¿Y si mi hijo juega? Y no valen todas, las que estén homologadas, joder, y cuestan creo que 60 euros o así. ¿Y cuáles son las 3, 4 claves que ves para el año que viene? Porque veo bastantes líneas abiertas en el área tecnológico. Hablamos de redes sociales, de comunicación, hablamos de toda la parte de inteligencia artificial.
También creo que han salido una serie de regulaciones, con lo cual si tú proporcionas productos de inteligencia artificial, tu equipo tiene que estar entrenado. La gente todavía no sabe muy bien qué es lo que tienen que entrenarles. Además, es un mundo que cambia tan rápido que ¿cuáles son los 4 o 3 puntos clave donde hay que poner visión en la parte tecnológica? En Europa, entendemos Sí. En Europa. Formación constante a nivel empresarial, bueno, y sobre todo el jurídico, pero formación con el reglamento, porque aunque estemos diciendo lo de la cuestión de los tiempos, hace falta prepararse. Mucho ojo con la generación Z y las redes sociales / tecnológico, porque yo creo que la Gen Z está utilizando la tecnología también para el discurso de libertad. Y tercero, la inversión de tecnológicas / el destino de Europa. Según se desarrolle la guerra, también las tecnológicas verán si se puede invertir aquí o no, pues cuestiones de defensa. Sobre todo en el ámbito de defensa es mucho más sencillo. Todo lo que sea más, pues lo que acabamos de comentar, una inversión a largo plazo sin ningún tipo de tramitación, pues van a elegir o Estados Unidos o a América Latina o van a elegir Asia. Y esa generación Z, ¿cómo les podemos proteger? Porque por un lado veo que quieren controlarles y por otro ellos no se van a dejar controlar, o sea, porque tecnológicamente lo van a manejar todo mejor que cualquiera de esa gente que intenta regularlo. ¿Cómo se puede trabajar en esa línea? Protegerles, bueno, yo creo que nos protegen más ellos a nosotros en ese sentido, porque dicen, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que lo que necesita la Gen Z a nivel ya sea tecnológico es pues, concienciación tecnológica, cómo utilizarlo en su mayor beneficio, porque a mí que un alumno me utilice GPT, no en el buen sentido, sino que le pueda estimular a más preguntas, a mayor respuestas, sino dirigir cómo utilizar inteligencia artificial, y eso es ayudando pues, a que los profesores también utilicen inteligencia artificial en las aulas. Es ridículo que me dicen, no, es que la IA no la podemos utilizar, pero si lo está usando tu alumno, enséñale a usarlo bien para que le estimule y haga un trabajo estupendo. No que la IA solo haga, pero que le pueda asistir, por ejemplo. Porque al final lo que veo es, y yo lo veo en casa, que mi hijo sabe mucho más que mi mujer en la parte tecnológica y tiene 10 años y él lo pilota todo bien, sabe con qué se conecta, con qué no se conecta. Claro, la gente que está regulando esto creo que tiene unas carencias tecnológicas tan grandes que, oye, mira, me bloqueas que esto... Pero bueno, pues se conectarán con una VPN como si estuvieran en otro país y van a poder volver a hacer lo que quieran y son capaces de eso y mucho más y no se les enseña. No, pero porque yo creo que gracias a la generación YouTube nos ha enseñado ser autodidactas. YouTube nos enseña todo. Bueno, ¿cuánta gente ha aprendido a tocar el piano gracias a YouTube? O ha aprendido inglés siguiendo canales, pues los alumnos o la gente joven se aprende sola, es autodidacta y además saben utilizar, por ejemplo, si a mi abuela le pongo el teléfono, por mucho que ponga aquí continuar, no sabe qué tiene que darle ahí. Y ellos es súper instintivo, lo saben utilizar súper bien y también porque, claro, son esponjitas y rápidamente se adaptan. Por eso he dicho que ellos nos van a proteger a nosotros de muchas cosas. Pero lo único que yo creo que podemos aportar nosotros, los docentes, las personas más mayores, es aplicarlo de tal manera que les pueda dar muchos frutos pues, cara en investigación, en trabajo, pero lo que es utilización práctica del día a día ellos saben utilizarlo mejor que nosotros. ¿Y Europa intentará, como Australia, prohibir a los menores de 16 el acceso, por ejemplo, a las redes sociales? Lo intentarán, y si no lo intentarán, pues hablarán de no, un control parental, pero es que ya han visto que eso es un fracaso, el control parental. O sea, ¿cuántos niños utilizan el Instagram que se supone que ven sus padres y lo utilizan sin que se den cuenta, o crean miles de cuentas que son alternativas con otro usuario, con otro correo electrónico? Todo te sirve creando un correo electrónico. Hombre, en el momento que en el correo electrónico eso vaya asociado a un DNI, una carta de identidad europea, eso será mucho más complicado. Pues oye, Covadonga, un placer hablar hoy contigo. Seguiremos de cerca toda esa evolución del control ChatGPT y la inteligencia artificial. Y nada, te esperamos aquí en Negocios Televisión en el siguiente programa de Tech Talk by Skiller Academy. Preview.